Estamos felices en la tertulia de volver a tener a Antonio Ortuño ahora con su nueva novela La Armada Invencible. Vamos a ver quiénes son los que componen esta armada y qué tan invencibles son. Sobre eso platicaremos ahora con él. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maya, Jorge, buenas tardes y gracias por invitarme acá. Antonio, cuando eran veinteañeros casi consiguieron el éxito como grupo de heavy metal. 2 décadas más tarde se reúnen de nuevo para intentarlo. Los que hemos pasado por la barrera de los 40 años sabemos que existe esa crisis y sin embargo muchas veces se le minimiza e incluso hay poca literatura alrededor de ella. ¿Por qué escribir una novela de esa crisis de los 40? Yo no soy muy aficionado a la psicología pop y a este asunto de las crisis de las edades y de las generaciones X y los millennials y demás, pero sí que me parece que, como dices, al rebasar ciertas barreras, uno comienza a reflexionar sobre el paso del tiempo. Y a fin de cuentas, eso me parece que está en el centro mismo de la narrativa, ¿no? Lo que distingue a la narrativa de otras formas literarias es que la narrativa se dedica a estudiar, a seguir los efectos del paso del tiempo sobre las personas, sobre las situaciones. Eso puede o no estar en la poesía, puede o no estar en el ensayo, pero en la narrativa es absolutamente indispensable. El tiempo ocurre, el tiempo sucede y la narración da cuenta de esas huellas del paso del tiempo, ¿no? Desde luego es hasta pasto de memes este asunto de que pues te despiertas un buen día y te duele la espalda, te duelen las Las rodillas, rodillas. despiertas y dices, ay, ¿por qué hay que pasear a los perros? ¿Por qué hay que llevar a los niños a la escuela? ¿Por qué hay que ir al trabajo? O llega el viernes y lo que quieres es echarte en tu cama, en teoría a ver una serie que se convierte en dormirte, ni siquiera llegas al punto de saltar intro, sino que directamente te duermes. Claro, todo eso es algo que más o menos los que tenemos vidas que nos obligan a trabajar, conocemos bien, y desde luego el reto era intentar convertir eso en literatura, ¿no? Porque yo creo que la narrativa bebe de esas fuentes de la comunidad, de lo que todos vemos, pero tiene que encontrar ángulos distintos, ángulos que puedan sorprender, porque si no sería solo pues enlistar los memes de los dolores de espalda y los dolores de Exacto. rodillas, ¿no? Justo por ahí quiero yo seguir la pregunta. ¿Cómo fue narrar? No sé si la palabra decadencia sea muy fuerte o cómo fue narrar este proceso que ya ocurre en tantas facetas además, ¿no? En la física, en la del aguante, en los divorcios, en el fracaso profesional, en el de las ilusiones mismas también. ¿Cómo fue este proceso de contarlo? Eh, Mira, yo tenía claro al principio, digamos que lo que terminó siendo la Armada eran dos ideas diferentes, que cada una estaba como en su carpeta mental. Por un lado, escribir sobre música y tratar de entrar a un mundillo que me fascina particularmente, que es el de los rockers, específicamente el de los metaleros, que quizás sea el más concentrado y el arquetípico mundo rocker, no contaminado por otras manifestaciones y desde luego no por la popularidad, porque eso no existe prácticamente en el mundo del metal, sobre todo en un sitio como México. Y por otro lado, este tema, es cierto que decadencia puede ser una palabra muy fuerte, pero digamos lo inevitable que es pues el desarrollo de la vida que va hacia envejecer y morir, ¿no? Sí, es una novela sobre el envejecimiento, y también es a la vez una novela sobre resistirse, resistir Ujú. de alguna manera esa máquina de picar carne que es el tiempo, y que desde luego en la mayor parte de los casos pues arrastra a la gente, si no necesariamente al fracaso, que a lo mejor también es una palabra muy radical, pero sí hacia la frustración, ¿no? Creo que la mayor parte de las personas a cierta edad tiene que llegar el momento en el que digas, bueno, hubiera querido ser el centro delantero de las Chivas y además tener 3 películas estrenándose en Cannes este año, pero pues lo que hago es escribir, ¿no? Y creo que cada quien lo hace en su escala. Te vas acomodando o no, pero no necesariamente rindiéndote, ¿no? Y a mí me fascina, desde luego es muy divertido, también es un poco trágico o muy trágico el intentar resistir a ese paso del tiempo, el intentar recuperar, por ejemplo, los horizontes juveniles, Ujú. siempre es algo que puede resultar
conmovedor, pero también puede resultar patético, ¿no? Y ahí hay un montón de carne dramática que me interesaba para el libro. Oye, ya que hablas de eso, debo confesarte que tengo un conflicto muy grande con uno de tus personajes, que es Barry. Barry es un fulano con el que yo no hablaría nunca en mi vida, ¿no? Es un fulano de 40 años que se dedica a ser fuerte y a parecer atractivo y a parecer adolescente. Sin embargo, cuando leía la novela, me quedé pensando que a fin de cuentas es el que impulsa todo y que constantemente decide no darse por vencido, ¿no? Sigue Y entonces, intentando, sí. ajá, intentando. Y me quedé pensando, claro, a veces ya a esta edad de pronto decimos, es que se comporta como adolescente. Y entonces dije, pues qué envidia poder seguir comportándose así, aunque el sujeto no me cae bien, finalmente es el que los va jalando a todos, ¿no? Y el que echa a correr al gordo y a Julián y el que monta todas las posibilidades y el que finalmente hace posible lo que se puede y no, lo que no se puede, pues evidentemente no. Claro, Barry es un personaje que desde luego trata de aterrizar en este contexto pantanoso de la vida de la clase media mexicana. Este concepto contrariamente a eso, etéreo del rockstar, ¿no? Del predestinado, del carismático, el que le gusta a la gente y le engancha a las bandas. Los gringos tienen una expresión que va más allá de ser el cantante, que ser el frontman, la Ajá. cara del grupo, ¿no? Que es lo que todo el mundo te puede decir, que por ejemplo Freddie Mercury era un frontman extraordinario porque no se limitaba a tener una gran voz, sino que podía comerse a Wembley, ¿no? Cantando y moviéndose. Por eso era un rockstar, no solamente porque tuviera buena voz. Mucha gente tiene buena voz y no son rockstars. Y desde luego, Barry es un rockstar región 4, Barry es un rockstar en pantuflas, pero tiene el suficiente carisma y el suficiente ascendente en su pequeño círculo para que hacer que se muevan las cosas, ¿no? Para poner en pie el bar, para hacer que sus amigos se levanten temprano en la mañana a correr y puedan aguantar las tocadas, para llenar las tocadas de gente incluso antes de que se sepa muy públicamente que regresó la Armada Invencible. Para mí es un personaje absolutamente indispensable en el libro, que además me dio la enorme posibilidad, como Barry no tiene filtros y como en las entrevistas que se le hacen, es desde luego el más frontal y el más seguro de sí mismo, de establecer un contraste que para mí es fundamental en el libro con Julian, ¿no? Con el narrador principal, que es un tipo mucho más tímido, mucho más resignado, que digamos libra su propia batalla por sobrevivir, pero en una trinchera muy distinta, ¿no? Julian vive al día, Barry fue exitoso en los negocios, heredó un dinero, etcétera, y pues Julian no, sigue cobrando sus quincenas y teniendo que reírle los chistes al jefe, aunque el jefe es su amigo, pero le tiene que reír los chistes para sobrevivir. Entonces, entre ellos, desde luego, también con todos los demás, pero digamos que el principal contraste y el motor de la novela y de la banda en sí, pues es el contraste de esas dos personalidades, ¿no? Ya decías tú del heavy metal, nos queda clarísimo que es un gusto personal y que está dentro de la novela, que además funciona, pero hablemos de esta otra parte en donde realmente estás escribiendo una suerte de ensayos que cuentan parte de la historia del género. Sí, para mí era importante que a fin de cuentas quien habla es Julian, el narrador, que es un metalero convencido. A mí me hubiera resultado bastante extraño y por eso la apuesta también del lenguaje de la novela, que es muy coloquial, muy inmediato, que trabaja, digamos, con el lenguaje vivo de las calles y que se habla generalmente en México, aunque de una formulación literaria. Y también me interesaba que el personaje de Julian, sin necesidad de que fuera un estridente intelectual metalero, sí tuviera capacidad de reflexión y sobre todo de contarse a sí mismo, ¿no? De contar por qué hace lo que hace y por qué ese mundo es importante para él y para su círculo. Es decir, conoce bien su historia, él lo dice un par de veces, conoce a sus clásicos e incluso se atreve con una especie de ensayo que a mí me divirtió muchísimo escribir, que aparece en la segunda parte de la novela y en la que hace como una comparación entre el desarrollo del sonido del metal a partir de un inicio un poco inesperado, que es una canción de los Beatles, y lo compara con la carrera armamentista, ¿no? Que empezó con piedras y palos y bueno, pues termina en la bomba de neutrones.
y lo mismo lo compara con el desarrollo del porno, del concepto de obscenidad en la fotografía y en las películas, etcétera, porque es un tipo que reflexiona. No hace falta que sea Susan Sontag y que sea capaz de hacer unas reflexiones agudísimas, pero sí de pensar y de romper también un poco este cliché de que va a ser la historia de cuatro cavernícolas que dan de gritos, ¿no? Son gente sensible y son gente suficientemente inteligente o más incluso para lo que hace. Y creo que también es necesario en la novela, porque precisamente aunque es una novela sobre el metal, que desde luego es un género que me gusta mucho, pero no es una novela exclusivamente para metaleros. Si eres metalero vas a encontrar un montón de referencias y probablemente te sientas como en casa, pero si no lo eres, pues va a ser como asomarse a una novela de piratas, o va a ser como asomarse a una novela de detectives, o a una novela de asesinos en serie, etcétera, de cosas que no necesariamente eres, pero de mundos que están ahí y a los que puedes asomarte, ¿no? ¿Y qué tanto cuesta, qué tanto trabajo cuesta poner en palabras la experiencia musical, esa experiencia musical? Caray, bueno, cuesta bastante por primero de cuentas, porque aunque yo estudié música y tengo así como mi banda de cochera y todo eso, pero nunca he sido como un músico profesional, ni tenido una rutina continua de ensayos y el desgaste de una banda, ¿no? Es decir, yo Ajá. empecé ya a tocar a una banda fija después de los 40 años con algunos de mis mejores amigos, entonces es como si nos juntáramos a jugar billar. Es decir, eso no va a terminar nunca en tragedia, ¿no? Los egos y todo eso ya quedó completamente de lado hace años. Y sin embargo me interesaba entrar a ese mundo. Desde luego que yo he sido amigo de mucha gente que ha estado en bandas y que ha pasado por problemas similares, y lo he podido ver asistiendo a los ensayos y por conocimiento y demás. Y también un poco porque en los últimos años, pero esto fue más bien causa que efecto. He leído un montón de biografías y visto 3 toneladas de documentales sobre bandas de rock y sobre música en general. Es decir, mucho más allá del rock, hasta una biografía de John Coltrane, etcétera, buscando entender mejor la vida de los músicos, pero en realidad eso empezó desde antes de que estuviera la Armada Invencible. A mí me fascina la música y la escena musical, las diferentes escenas musicales. Entonces, un poco por esa pasión de leer al respecto, yo decidí escribir la Armada en una época en la que en realidad lo que estaba oyendo y leyendo mucho era sobre blues, ¿no? Y sobre cómo comenzó el blues en las antiguas plantaciones del sur de Estados Unidos, etcétera. No tiene nada que ver con el blues, la novela, pero de la misma forma que del blues surgió el rock and roll, y del rock and roll el hard rock y a su vez el metal, pues un poco también del blues terminó saliendo un poco esquivamente la idea de la novela, ¿no? Pero primero fue la fascinación por la música, y por esa fascinación escribí la novela, ¿no? Yo no me documento para la novela y no decido la historia y entonces me pongo a leer, sino que funciona exactamente al revés, ¿no? Escribo sobre lo que me ha apasionado y en lo que he estado metido durante mucho tiempo. Antonio, hay un par de cosas o de elementos comunes que uno identifica dentro de tu obra. El primero, evidentemente, es el humor negro, pero aquí en esta novela se va uno tras otro, uno no para de reírse a lo largo de la novela, pese a todas las cuestiones trágicas que hay, ¿no? Desde descripciones que, digo, no hay que ir muy lejos. En la primera página, la descripción de Barry es genial, pero uno se sigue hasta escenas que parecen sacadas así como de una mente muy, muy, muy enredada en los asuntos del humor. Eso por Eh, una parte. Bueno, si quieres, sí, sí. primero eso y luego lo otro. Caray, el elemento del humor negro es cierto que es una especie de constante en lo que escribo, tanto así que yo no lo veo como una especie de elemento porque no se lo agrego. Es decir, de alguna forma Está. tiene que ver con mi, si la queremos llamar de esa manera tan complicada, mi cosmovisión. Yo soy de las personas que si visita una ciudad se divierte con los letreros que están mal escritos, con las cosas absurdas que se topa. Desde luego que me impresiono si veo el Coliseo, pero hay mucha gente que escribe sobre el Coliseo y sobre las Torres Eiffel y demás. Y a mí me gusta encontrar siempre esa suerte del lado B de las ciudades y de las situaciones. Mi mirada tiende hacia allá. Desde luego, también el contexto es muy distinto porque es una historia muy diferente de las que he abordado hasta ahora, y también con un lenguaje completamente distinto, ¿no? Yo comencé escribiendo en un tono que era muy, muy deliberadamente libresco, y con una prosa que tendía mucho a lo aforístico y demás, y ahora estoy
feliz, así chapoteando como pato contento lo que llamo lenguaje vivo, es decir, el lenguaje cotidiano, y tratando de nutrirme de eso que es riquísimo para reformularlo literariamente, ¿no? Pero es algo, insisto, que yo no es que le vacíe el bote de salsa a la sopa, sino que ahí está de naturaleza, ¿no? Porque es mi manera de ver al mundo. En realidad lo que generalmente tengo que hacer cuando escribo es ponerle un Controlarte. cierto alto, ¿no? Detenerlo, porque si no todo se convierte exclusivamente en una especie de carnaval, que está bien, pero el carnaval corre por ciertas calles, si no es el caos absoluto, que es divertido, pero no en 400 páginas. Claro. Y el otro elemento común es, ya sé que no está en todos tus libros, pero al menos sí lo reconocemos en algunos, en Olinka de entrada y más para atrás, es Guadalajara. Acá está Guadalajara muy, muy viva, está muy presente. Sí, es algo que de alguna manera me costó llegar a ese punto, de la misma manera que el lenguaje con el que escribía en los primeros libros era muy rebuscadamente literario insisto, aforístico, al menos en la manera en la que yo lo concebía. Eh, el espacio de esas ficciones era como indeterminado casi siempre, no se hablaba. Luego terminé reconociendo ante mí mismo, primero que nada, que en realidad estaba escribiendo de Guadalajara, ¿no? Aunque no la mencionara. Nombrara. Y no lo había hecho porque para mí no era relevante en ese momento sentir que contaba Guadalajara como tal. Quería unos espacios relativamente neutros para las historias que estaba contando en aquel momento, y sin embargo de un tiempo a la fecha muy marcadamente en las últimas dos novelas, y al contrario, insisto, del pasado, en algún momento en Ánima, cuando tenía que mencionar la ciudad, había una línea punteada, pero no quería ni siquiera poner el nombre de Guadalajara porque no creía que fuera completamente relevante. Y en los últimos libros me ha parecido que sí es relevante, ¿no? No sé, a lo mejor tiene que ver con el hecho de que había vivido toda mi vida en Guadalajara quizás solo cuando me fui, cuando pasé una temporada larga en Alemania, me pareció que era perfectamente lógico que escribiera sobre mi ciudad, ¿no? Me hubiera sido imposible escribir sobre Berlín, sobre una novela que estuviera ambientada en Berlín, etcétera. Viví una temporada larga en Berlín, que es muy distinto residir que ir de vacaciones o ir de paseo, pero en realidad cuando más escribí sobre Guadalajara fue en Berlín, ¿no? Y regresé muy convencido de seguir escribiendo sobre Guadalajara después de ese viaje, ¿no? No, no me mates, por favor, por lo que voy a decir, pero para muchos metaleros el tema de hablar de canciones de amor e incluso que se les diga que son medio cursis, se ponen muy mal, ¿no? Pero hay ejemplos, hay claras. Claro, bueno, también hay que entender que el metal es un género muy, muy amplio. Entonces, menciona en algún momento el Julian, casi toda la industria del amor metalero está concentrada en lo que se llamaba glam y hair metal, que eran las bandas que en los 80 andaban ahí disputándose con los New Kids on the Block la atención de las muchedumbres de chicas adolescentes que se enamoraban de los músicos. Y entonces, claro, el metal al que estos están escritos es muy distinto, ¿no? Y también lo describe en algún momento Barry, cuando está reflexionando justo sobre el asunto de las canciones de amor, pues estos tipos cantan sobre corporaciones corruptas, sobre gente que muere, sobre el diablo directamente, y eso no tiene nada que ver con las canciones de amor, ¿no? Hay una banda que me gusta mucho de San Francisco, Exodus, que digamos que creció junto con Metallica, es una de las bandas hermanas de la escena de la que proviene Metallica, que quizás sea el grupo de metal más importante de los últimos 30 años. Y Exodus en sus discos tiene siempre una leyenda que dice, no sé, van pasando los años, pero 40 años y todavía ninguna balada, ¿no? 11 discos y todavía ninguna balada. Es un espíritu muy diferente el del metal, digamos, tradicional y el thrash metal y el metal que se fue radicalizando, que desde luego es mucho menos comercial, ¿no? Y que desde luego si cantas sobre decapitaciones y cosas así, no tiende a haber de por medio momentos de pausa con baladas románticas, ¿no? Entre los propios metaleros ven a estas escenas más cercanas a lo comercial, y las bandas como Motley y demás en realidad no son bandas para metaleros, ¿no? Es las bandas de metal que escuchan la gente que no es metalera. ¿no? Desde luego también hay un montón de canciones de amor que son sensacionales. Evidentemente también hay necesidad de jugar con esta
espíritu un poco talibán que tienen a veces los metaleros y que se discute mucho a lo largo del libro, ¿no? Porque es cierto que son intolerantes, pero también la gente que los llama intolerantes es la que no pone nunca una canción de Napalm Death en una fiesta, ¿no? Sigue poniendo cumbias y se queja del metalero. Pero si tú pones la radio y si puedes recorrer todo el cuadrante de la radio y toda la tele, y si no es un programa especializado, nunca vas a oír una canción de metal. No está ahí, ¿no? La música que está omnipresente es la otra. Es decir, es la paradoja de una minoría marginada a la que además le reprochan que no es tolerante con las mayorías hegemónicas, ¿no? Pero la Armada sí es una historia de amor también. ¿Tiene algo de balada? Porque las personas no son afortunadamente como las canciones, ¿no? También ahí hay una especie de tensión porque Barry es mucho más frío al respecto de las relaciones, así se muestra, Sí. Y siempre se burla, ¿no? De que Julian es como un cantante de boleros, Julian es un cursi, Julian es un idealista, y Julian pues vive enamorado, y eso es uno de los ejes de la novela, el platónico y difícil amor de Julian por Patty, ¿no? La Armada Invencible de Antonio Ortuño ya está en todas las librerías. Sé que está también la edición digital. No sé si el audiolibro ya esté disponible. Sí, ya está. Pues entonces no hay pretexto para que no acudan a algún concierto de la Armada Invencible. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Mari Jorge.